cerca de 4 millones de personas salieron de la pobreza monetaria. Gracias a nuestra exitosa política social que ha colocado en su corazón a la niñez, de madres cuidadoras, abuelas y abuelos y a la juventud. Puedo decir que todo ha valido la pena. Ahora puedo pagar mi arriendo y mi mercadito. Ya tenemos un alivio. Ese fue nuestro mayor legado de dignidad y cumplimos. Gracias, Petro. Gracias, Petro. Gracias, Petro. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo a través de las principales redes sociales de Prosperidad Social. En esta transmisión hablaremos de cómo Colombia hoy ha hecho historia, la reducción más grande de la pobreza extrema en la historia del país. Hoy tenemos una noticia que marca un antes y un después en la historia social de este país. Según las cifras oficiales y recientes del DANE, la pobreza monetaria extrema cayó al 9,6%, el nivel más bajo registrado desde que se mide este indicador en nuestro país. Además, cerca de 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 3,9 millones de personas dejaron atrás la pobreza monetaria durante este periodo del gobierno del presidente Petro. Detrás de estas cifras hay millones de historias de esfuerzo, de oportunidades y de dignidad recuperada. Para esas cifras y para entregar un informe detallado, hoy nos acompañan aquí en Prosperidad Social, en la oficina principal ubicada aquí en la ciudad de Bogotá, nuestro director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, al igual que un grupo de directivos de Prosperidad Social que han hecho posible a través de transferencias monetarias, de la economía popular, de acompañamiento familiar, de acompañamiento a connacionales, de donaciones también, para que todas estas cifras sean hoy una realidad y está contribuyendo a la disminución de la pobreza en el país. Para conversar sobre este logro histórico también nos acompañan en esta transmisión nuestros influencers Winter y Jay Comunica, quienes nos han venido también acompañando, y también les extendemos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Muy buenos días por acompañarnos, muchas gracias. Buenos días a todos, al equipo de Prosperidad Social, gracias por la invitación. Creo que es un tema que toda Colombia debe saber, la gestión que hace Prosperidad Social referente a la reducción de la pobreza, y que de verdad agradecido por tenernos en cuenta, pero más que eso, que tener en cuenta toda la comunidad de cada plataforma. Entonces, de verdad, al equipo de Prosperidad Social, muy buena gestión la que están haciendo. Siempre, pues, como se ha dicho, Prosperidad Social es la entidad más cercana a los colombianos, a esa Colombia profunda que cada día pues está esperando como ese salvavidas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en tema de resultados vamos a conocer estadísticas, datos, que es importante que lo conozcamos. Entonces, gracias y Jay, gracias también por acompañarnos. Así es, un saludo especial para toda la comunidad de las redes sociales y también a Prosperidad Social, a sus directivos, el director Mauricio. En este live es importante aclararle a la ciudadanía qué ha hecho la gestión Prosperidad Social en estos últimos 4 años y cuáles han sido esos ejes principales a través de las transferencias, el impacto comunitario y también los territorios que ayuden de diferente manera a reducir la pobreza en Colombia, sus logros y también lo que proyectan para que siga en esa línea. Muchísimas gracias a nuestros creadores de contenido, quienes nos han acompañado a lo largo de este proceso y de esta tarea que hemos venido desempeñando bajo el mandato del señor presidente Gustavo Petro, y que hoy le estamos cumpliendo al país con dignidad, como dice nuestro también emblema. Director, yo quisiera empezar por preguntarle por qué estas cifras son históricas, por qué marcan un antes y un después, sobre todo para esa población menos favorecida en nuestro país. Bueno, primero que todo, Alejandra, gracias a usted, a todo su equipo de comunicaciones y prensa. Un saludo muy especial a Jay y a Winter, que nos acompañan, y al equipo directivo que hoy está con nosotros. Antes de contestar, me parece importante presentar a las personas que están con nosotros. Me acompaña la subdirectora de Inclusión Productiva para la Paz, la doctora Magnolia Agudelo, aquí, que es la izquierda, la derecha, aquí a la derecha. La doctora Galia Álvarez, directora de Soberanía Alimentaria. Elsa Torralba, directora de Acompañamiento Familiar. Marian Serrano, directora de Economía Popular. Y por este lado nos acompañan Iván Martín Velázquez, director de Transferencias. Santiago Casas de la Dirección de Infraestructura y Diego Angarita del equipo de Gestión Interinstitucional y Oferta Social. Bueno, entonces con ellos y con ellas vamos a estar conversando, obviamente a través de las preguntas de Winter y de Jay para este diálogo. Sobre este dato, ¿por qué es tan importante? Porque es el pico de caída más importante de los últimos 20 años. Hoy cerca de 4 millones de personas están fuera de la línea de pobreza. Y esto demuestra que hay un trabajo sostenido en materia de política social del presidente Petro. Es decir, que la política social de Petro fue una política social exitosa. Y cuando hablamos de política social no nos referimos exclusivamente a las transferencias.
nos referimos a las transferencias monetarias, pero también nos referimos a la política de inclusión productiva, a la manera como la gente en los territorios se incorpora al desarrollo a través de la fuerza de la mano del Estado, en este caso del gobierno nacional, y muchas veces también en alianza con gobiernos locales. Esta es una discusión teórica sobre la función del Estado, pero también es una discusión política. Teórica en el sentido de cuál es el rol del Estado en una sociedad. Algunos creen que el rol del Estado en una sociedad es sencillamente facilitar la libre competencia entre quienes tienen capacidad para competir. Ese es el Estado neoliberal. Y en el Estado neoliberal lo que se ha dicho es que un Estado tiene que ser pequeño, un Estado liminar, es decir, un Estado lo más pequeño posible, casi que centrado en relaciones políticas y en seguridad, para que sea la libre competencia la que genere garantías en el mercado. Esa es una teoría. Otra teoría dice que el Estado es, al final, quien puede resolver o ayudar a resolver desigualdades, diferencias abismales y no abismales al interior de las mismas poblaciones, porque hay modelos de desarrollo diversos. Colombia, por ejemplo, ha centrado su desarrollo en las capitales, y estamos hablando en particular de 4 capitales. Estamos hablando de Bogotá como epicentro de la región centro, estamos hablando de Barranquilla, estamos hablando de Cali y de Antioquia. Y el desarrollo al final se ha centrado en ciudades, que concentran o acumulan la riqueza producida casi que en el resto del país. Entonces, un Estado también puede jugar a ser un redistribuidor de los recursos públicos para mejorar las condiciones, lo que llamaría Martha Nussbaum, para generar capacidades que sean capaces de hacer que en este territorio se produzca más o se produzca mejor, o que lo que se produce tenga un mercado, o que ese mercado tenga condiciones para transformación o para llegar a otros escenarios nacionales e internacionales. ¿Qué pasó en estos 4 años? Lo que hizo el gobierno Petro fue aplicar esa teoría de que el Estado es un factor para la redistribución de la poca riqueza y para resolver problemas estructurales de desigualdad entre territorios. Por eso se incrementaron otros niveles de la economía, se desarrolló el turismo, como nunca antes lo habían hecho. Más de 10 millones de colombianos vinieron en el gobierno del presidente Petro, más de 10 millones de extranjeros vinieron en el gobierno del presidente Petro al país de la belleza. Tuvimos una política orientada a la reforma agraria, centrada en entregar tierra al campesinado para que el campesinado pudiera producir alimentos, más de 2 millones de hectáreas formalizadas en el gobierno del presidente Petro, más de 700.000 hectáreas entregadas a campesinos, a víctimas del conflicto para producir. Pero también tuvimos una política orientada al incremento de los salarios de la clase trabajadora, un aumento histórico del salario vital. Solo este año, en diciembre del 2025, se pactó, o se decretó mejor, un aumento del salario de 3,7%. Eso es un aumento histórico. Entonces, resumen, mejorar las condiciones de productividad en el campo y en las zonas históricamente excluidas, mejorar los ingresos de los trabajadores formales a través del salario vital, como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política, y una política de inclusión productiva para que esas familias vulnerables o en condición de pobreza pudiesen incorporarse al desarrollo de los propios territorios, más transferencias monetarias, que en este caso se pusieron por encima de la línea de pobreza, como ya lo explicaremos. Ese es el resumen de la política social del presidente Petro, y por eso podemos decir con toda tranquilidad que ha sido una política absolutamente exitosa. Casi 4 millones de personas fuera de la línea de pobreza es un éxito rotundo en cualquier gobierno, y demostró que el impulso del Estado puede ayudar a reducir desigualdades, a reducir inequidades y a mejorar las condiciones de los territorios. Muchísimas gracias, señor director. Informarles también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales que a través del chat pueden hacer preguntas. Vamos a tener ahí disponible durante esta transmisión una caja de preguntas que, si bien no alcanzan todas a ser respondidas durante esta transmisión, lo vamos a hacer durante el día y también a través de nuestra línea de WhatsApp de Prosperidad Social, 318-806-7329. Repetimos nuestra línea de WhatsApp, 318-806-7329. Ahí la estamos viendo en pantalla, y también nuestra línea 018-095-1100 para que también nos escriban y nos llamen. Bueno, vamos con nuestros creadores, quienes nos acompañan hoy. Iniciemos con la pregunta que tiene Winter ABC. Director, para entrar en materia referente a la reducción de la pobreza, la comunidad me dice, y pues también hago la pregunta, ¿en qué se basa o cómo se conoce esa reducción de pobreza? Y definir lo que es reducción de la pobreza, que es histórica, en temas porcentuales, porque pues hay familias que todavía quieren salir de la pobreza. Entonces queremos como dejar clara esa definición, si es posible con plastilina, en sentido de los hogares en Colombia. Entonces, ¿qué es para prosperidad social? O sea, ¿qué significa para prosperidad social la reducción de la pobreza en los hogares colombianos? Bueno, esta es una tarea que hace el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística. Lo hace a través de equipos propios, conforma una mesa de expertos en pobreza,
esa mesa permite pues, identificar de forma multidisciplinaria factores asociados con la pobreza. La pobreza monetaria es más o menos sencilla, se establece de acuerdo con los ingresos de las familias y las necesidades a partir de las canastas alimenticias, cuál es el mínimo que necesita una familia para acceder a la canasta. Ese mínimo se estableció en 236.500 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que las familias que reciben por debajo de 236.500 pesos están por debajo de la línea de pobreza monetaria extrema. Quiere decir que esa familia no tiene lo básico para comer. Pobreza monetaria extrema está asociada con la alimentación, que es lo mínimo que necesita una persona a partir de unas estadísticas de cuál es el mínimo calórico que requiere una persona para poder sobrevivir. En Colombia estamos hablando de cerca de, en este momento estamos hablando de cerca de 10 millones de personas, que es lo que representa la cifra. La cifra cayó del 12,8% al 9,6%. Cuando uno dice eso en estadística, ¿qué quiere decir? O mejor, en personas, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de que casi 2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria extrema. Es decir, 2 millones de personas que hoy tienen las condiciones para alimentarse y más. Es decir, que salieron de ahí, de ese mínimo, que son los 236.000 pesos. Entonces, esto se hace a través de equipos de expertos que tiene el Departamento Nacional de Estadística, que cruza las variables y cruza la política pública. Entonces ellos dicen, estas son las variables que establecen cuando una persona es pobre, y esto es lo que el Estado hace para resolver esos problemas de pobreza y problemas de desigualdad, sobre los que hablaremos también ahora. Y cuando se cruzan esas variables, entonces dan los números que hoy tenemos. Entonces, es un trabajo técnico, esto no es un trabajo político, es decir, no es la interpretación libre del presidente Petro o de alguno de sus funcionarios, sino que es un trabajo que hace el DANE con toda la rigurosidad técnica para poder establecer cuál es el monto para la línea de pobreza monetaria extrema. Ahora, expliquemos esto que también usted lo decía y es clave. Una persona que mejoró sus ingresos, por ejemplo, que se gana 500.000 pesos o 700.000 pesos, es decir, que está muy por debajo del salario mínimo, porque tiene un trabajo informal, porque tiene una chaza de calle, porque trabaja en alguna actividad del cuidado que no está bien remunerada, etcétera, dirá, pero yo sigo siendo pobre. En efecto, sí, porque hay otra línea que es la que se llama la línea de pobreza monetaria. Esa línea de pobreza monetaria, 480.000 pesos. Entonces, obviamente, hay gente que puede salir de la línea de pobreza monetaria extrema, pero sigue en la pobreza monetaria. Y la gente dirá, pero yo con 1 millón sigo siendo pobre. Sí, pero ojo que estamos hablando de estadística. Es decir, de cuál es la cifra mínima sobre la cual la gente puede sobrevivir. Y estamos hablando de individuos, ¿no? Entonces, aquí, esos son los datos sobre los cuales se calcula la pobreza. ¿Qué es lo importante aquí en términos de indicadores? Que 4 millones de colombianos superaron esta línea de pobreza. Es decir, que en el peor de los casos están con ingresos cercanos al 1.000.000 de pesos. Ahora, que la clase trabajadora, que es la del trabajo formal, la beneficiaria de la reforma laboral, que son más o menos el 33% del total de los trabajadores en Colombia, haya logrado aumentar sus ingresos casi lo más cercano posible que hemos estado al cubrimiento de la canasta básica y hoy sea de 2 millones de pesos, también tiene un impacto sobre todo en las ciudades, porque cuando se aumentan los ingresos de los trabajadores a través del salario, pues los ingresos de toda esa ciudad aumentan. Y ese es otro dato importante. Por eso es que se mide la pobreza a partir de los ingresos, pobreza monetaria, y hay otros indicadores para medir la pobreza multidimensional, que tienen que ver con ingresos, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, con acceso a la recreación, a la cultura, al medio ambiente, y ya hablaremos también de pobreza multidimensional. Bien, pues esos son los principales hitos en cuanto a las diferencias también, porque siempre nos preguntan cuál es la diferencia entre este tipo de pobrezas, en la monetaria, en la multidimensional. Es importante también tener, digamos, estos aspectos más relevantes para saber diferenciarlas. Bien, bueno, escuchábamos entonces la respuesta a la primera pregunta de Winter. Vamos con Jay Informa. Así es, han dicho que han logrado impactar esta reducción de diferentes ámbitos. Uno de ellos es la transferencia y vamos a empezar con este punto. En concreto, el papel que tuvieron las transferencias monetarias para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. ¿Qué papel en concreto hace esta transferencia monetaria en los diferentes subsidios que entrega Prosperidad Social? Nosotros tenemos 4 sistemas de transferencias activos en este momento. Colombia Mayor, que es una transferencia monetaria que nace de la Ley 100, que va a los abuelos y abuelas en condición de pobreza que no consiguieron una pensión. Tenemos una transferencia que se llama Renta Ciudadana, que es la sistematización de otras pequeñas transferencias que existían, que se creó en el año 2023 y se empezó a implementar en el año 2024 en el marco del gobierno del presidente Petro. Tenemos una transferencia que se llama Renta Joven, que también es una transformación de un programa de apoyo a la vinculación universitaria de los jóvenes. Tenemos una transferencia que se llama Jóvenes en Paz. Y hay una transferencia pequeña que hace parte también, digamos, de un grupo importante de renta ciudadana que se llama Devolución del IVA. Ahora, hay 2, en este caso,
transferencias muy importantes para nosotros en términos de efectos directos sobre la reducción de la pobreza monetaria extrema. La primera de ellos es Colombia Mayor. En el año 2025, Prosperidad Social tenía 1,2 millones de beneficiarios en Colombia Mayor. Y para los mayores de 60 años, mujeres, 65 años, hombres, esa transferencia era de 80.000 pesos. Es decir, que estaba muy por debajo de la línea de pobreza del año 2024. Lo que hicimos el año pasado, en el año 2025, fue, primero, elevar el número de beneficiarios de Colombia Mayor. ¿Qué hicimos? Incorporamos a la transferencia las personas que hacían parte de la lista de espera. Cerca de 700.000 personas hacían parte de la lista de espera. ¿Qué es una lista de espera? Para el que no lo sabe, es un señor o una señora que está en su municipio esperando que otra persona, que otro adulto mayor, deje de recibir la transferencia para ver si ellos pueden entrar. Y ahí nos encontramos de todo. Nosotros nos encontramos con que una persona, por ejemplo, en el 2024 estaba en, la lista, en el puesto 70 de la lista de espera. Y cuando volvió a preguntar estaba en el puesto 200 de la misma lista de espera. Lo habían movido y nunca supo por qué. Nosotros acabamos la lista de espera. ¿Qué quiere decir? Que incorporamos esos 600.000 abuelos y abuelas en la transferencia de Colombia Mayor. Fue el primer salto que dimos entre octubre y noviembre del año pasado. Y luego fuimos a buscar a los viejos y las viejas, a los adultos mayores, a las personas mayores que no estaban en la transferencia, que ni siquiera estaban registrados. Y muchos de ellos incluso estaban fuera de Sisbén. Entonces, a partir de la campaña Dignidad Mayor, salimos en la búsqueda activa de esas personas. Y hoy la transferencia tiene 3 millones de abuelos. Y para los mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres, la transferencia pasó de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Yo no sé si por ahí está la gráfica de ese movimiento. Sí. Si la pueden mostrar sería importante para el público, porque aquí es bueno mostrar cómo es la dinámica entre la línea de pobreza y esa transferencia monetaria. No sé si el equipo técnico nos puede ayudar a mostrar esa gráfica. Todo el tiempo esa transferencia estuvo lejos de la línea de pobreza. Y obviamente pues los beneficiarios pues tenían un aporte innegable que es importante, 80.000 pesos sirven, pero no son suficientes en términos de política económica, porque para eso pues se necesita que la transferencia esté por encima de la línea de pobreza. Entonces ahí dimos un salto cualitativo y cuantitativo, de 3 millones y 230.000 pesos a cada persona. Hay que aclarar que con la información del DANE de la semana pasada, que estableció la línea de pobreza en 236.500 pesos, esta transferencia monetaria de Colombia Mayor debe ser ajustada otra vez, para que vuelva a estar sobre la línea de pobreza y podamos mantener este ritmo que ha tenido sobre el impacto en pobreza monetaria. Si ese ajuste no se hace, pues esas personas van a quedar otra vez por debajo de la línea de pobreza monetaria. Esta es una tarea que tenemos ya en mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Trabajo y que corresponderá también al próximo gobierno establecer cómo garantiza ese seguimiento. Y en el caso de renta ciudadana, aquí está la gráfica rápidamente, ustedes van a encontrar acá dos líneas. La línea azul es el monto de la transferencia, la línea verde es la línea de pobreza monetaria extrema. Ahí la pueden ustedes observar. Hasta el año 25 nos funcionó, porque en el año 25 la línea de pobreza monetaria extrema estaba en 227.000 pesos y el monto de la transferencia fue de 230.000 pesos. Fue el único año, miren ustedes, donde se logró hacer un salto cualitativo, un salto cuantitativo en esta transferencia. Ahora hay que ajustarla, como les estaba diciendo, para que efectivamente pueda cubrir, estar por encima de la línea de pobreza. Listo, gracias. Hay otra transferencia que también está sobre la línea de pobreza monetaria extrema, que es Renta Ciudadana. Renta Ciudadana es una transferencia que se entrega a hogares o jefes de hogar con niños menores de 6 años o personas en condición de discapacidad o con discapacidad. Esta transferencia monetaria de Renta Ciudadana también subió. Era un monto que se podría medir más o menos entre 130.000 pesos, creo yo. Era más o menos 130.000, 137.000 pesos mensuales. Cuando bimensual. Lo que nosotros hicimos fue llevar la transferencia a 500.000 pesos a partir del año 2024. Como es una transferencia, no es bimensual, sino bimestral, ya me corrigieron en un Facebook Live por decir bimensual, es bimestral. Esta transferencia quiere decir que si usted coge esos 500 al mes, son 250.000. Todavía muy por encima de la línea de pobreza monetaria extrema. Y aquí estamos hablando de cerca de 770.000 personas. Ahora, hay un grupo de ellas, un grupo de familias que reciben otro aporte que se llama devolución del IVA. Con ellas llegamos cerca a 840.000 familias en estas dos transferencias. Cuando miramos eso, estamos hablando de 800.000 familias, 840.000 familias que también se pusieron por encima de la línea de pobreza monetaria extrema a través de transferencias monetarias. Entonces tiene 3 millones de abuelos y abuelas con una transferencia por encima de la línea de pobreza y tiene 840.000 familias o jefes de hogar, 80% de ellas mujeres, con una transferencia también por encima de la línea monetaria extrema. En concreto, estos son dos hitos muy importantes en cómo las transferencias monetarias en el gobierno de Petro ayudaron a la reducción de la pobreza monetaria.
Bien, eso es en lo que concierne a las transferencias monetarias desde los diferentes puntos y también a las diferentes poblaciones. Nuestro director de transferencias monetarias, el doctor Iván, tiene un apunte para agregar aquí en esta intervención. Sí, es un apunte para que también la gente entienda cuáles son los factores que disminuyeron la pobreza en el año 2025. Y tenemos 3 factores, uno de ellos es las transferencias monetarias, pero un factor importante fue el comportamiento del mercado de trabajo. Esto debido también al aumento del salario mínimo que se realizó en este gobierno. Otro factor importante fue el control de la inflación. Y el otro fue las transferencias monetarias, que tuvieron un impacto entre 800.000 y 1 millón de personas que sacaron de la línea de pobreza y pobreza extrema a las personas en este gobierno. Son 3 factores importantes que tendríamos que tener en cuenta, director, que son manejo de política pública del gobierno del presidente. Muchísimas gracias a nuestro director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, haciendo pues un aporte valioso a todo lo que concierne las transferencias monetarias implementadas desde Prosperidad Social y que han contribuido también a todas estas importantes cifras que marcan un antes y un después en la historia de Colombia. También tenemos temas relacionados con infraestructura y hábitat, porque la infraestructura ha sido una herramienta clave, sobre todo para cerrar brechas y llegar a esos territorios, a esas poblaciones en donde muy poca oferta institucional llegaba. Continuamos con la pregunta, esta vez a cargo de Winter. Director, para adicionar ahí lo que usted hablaba ahorita, explicándole a las personas, yo creo que usted nos puede hacer un enfoque más claro. ¿Qué tiene, o sea, el impacto que tiene el salario, la inflación es grande en referente a qué? Si una familia que recibe renta ciudadana de adulto mayor actualmente va y compra un cartón de huevos, un ejemplo, si ahorita están 11, 12 mil, 13 mil pesos, AAA, y si ese cartón de huevos suponiera que, por ejemplo, costara 20.000 pesos, pues claramente le va a alcanzar para menos en la canasta, ¿cierto? Entonces, como ahorita el cartón de huevos yo le he comprado a 11, 12, 13.000, esto es muy importante que lo conozcan en materia pues que las personas, las familias que reciben estas transferencias, yo digo que la mayoría lo que hace comprar son víveres. Si los víveres están muy por debajo, el precio, digámoslo así, están económicos, pues va a rendir mucho más y se van a alimentar mejor. Entonces la pobreza, por ende, se entiende con aquella persona que puede suplir sus necesidades básicas y que ese incentivo, esa transferencia tiene un impacto mayor cuando la canasta familiar es más barata. Es así, para adicionar eso, y también si este año se tiene asegurado todo el presupuesto para las transferencias, o sea, hasta el diciembre están asegurados de todos los programas sociales. Sobre la primera reflexión, Winter, es absolutamente pertinente. Porque no se trata solo de aumentar los ingresos de la familia a través del salario, sino de asegurar los precios en el mercado que le permitan que se vea la rentabilidad de ese incremento. Aquí hay que decir esto. Cuando nosotros empezamos el gobierno, usted puso el ejemplo de los huevos, sigamos por los huevos, la canasta de huevos estaba entre 18.000 y 20.000 pesos, la del precio promedio. Hoy la canasta de huevos está entre 9.000 y 12.000 pesos, precio promedio. Obviamente, dependiendo del huevo, dependiendo de la tienda y dependiendo de la ciudad, varía ese promedio. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no hay un incremento exacerbado de los precios. Y esto tiene que ver con unas reglas del mercado. ¿Cuál es la regla del mercado? Que si hay más gente comprando, pues hay que tener más productos para poder poner a la venta. Así que como hay mucha gente comprando, los productos empiezan los precios empiezan a flexibilizarse. Si no hubiese nadie comprando, entonces el vendedor tiene que venderle más caro a los pocos que compran. Pero aquí estamos hablando de que hay más gente comprando, hay más gente yendo al mercado a comprar. Esto me sirve para otro ejemplo que podemos estar viviendo en los próximos meses, esperemos que no, y es el efecto boomerang de destruir el salario. ¿Cuál es el efecto boomerang? Alguna gente dice, uy, sí, yo estoy pagándole muy caro a mis trabajadores, ojalá les pagara menos. Pero si le pagáramos menos a los trabajadores, ¿qué es lo que va a haber? Una contención del mercado. Si hay una contención del mercado, ¿eso qué quiere decir? Que la gente no va a poder ir a comprar nada. Si la gente no va a comprar nada, le van a vender más caro a los pocos que pueden ir a comprar. Y entonces vamos a tener otra ola de pobreza, porque la gente no va a tener ni trabajo, ni va a tener cómo comprar, ni va a tener, y el empresario que estaba creciendo su economía porque tenía más compradores, porque esto es un problema de oferta y demanda, entonces a los que tenían más compradores, pues también van a ver caído su mercado. Esta es una realidad sobre la cual hay que trabajar mucho para evitar que esto suceda y mantener la sostenibilidad del ingreso a través del salario. Pero claramente, ¿en qué consiste la política del gobierno del presidente Petro? No en controlar los precios, porque no hay un control de precios, sino en controlar la inflación, es decir, que el valor del dinero pues, sea el suficiente para mantener la canasta básica. Si hay más gente comprando, pues obviamente tenemos unas mejores condiciones. Hay mucho por hacer en esa materia, hablando de alimentos y hablando de huevos.
hay muchos proyectos productivos en las regiones, pero todavía hay muchos productores que no logran llevar sus productos directamente a los mercados, sino que lo hacen a través de intermediarios. Aquí hemos trabajado con el equipo de soberanía alimentaria en materia de fortalecer las cadenas de producción, es decir, que el productor tenga cómo transformar, que la transformación pueda llegar al mercado y que al mercado llegue de forma más directa para que haya un precio justo al consumidor. Esa ha sido nuestra política de soberanía alimentaria. Pero claramente, como lo que usted pregunta es, ¿el valor del salario sirve si efectivamente los precios en el mercado no se disparan? Ahora, claramente hay un aumento en precios, que es un aumento natural. Algunos decían que la economía se iba a ir a la debacle en el mes de enero por el aumento del salario. Resulta que no. Se mantuvo la inflación, la gente empezó a recibir el salario vital, salió a comprar más y estableció y mejoró la economía en las regiones. Ese es el resultado de la política de salarios del presidente Petro. Señor director, también tenemos una caja de preguntas en nuestra transmisión en vivo y por Facebook nos llega una que está siendo bastante constante y es la siguiente: sobre cuentas móviles y pagos que no son pagos, son transferencias por Nequi, DaviPlata, ¿se seguirá manteniendo esta modalidad? Hemos implementado acá un sistema que hemos llamado gestor de información financiera. Lo que buscamos es que las personas tengan un canal directo, que puede ser una cuenta de ahorros o puede ser una billetera digital, que están de moda. La banca pública y la banca privada han habilitado ese tipo de canales para que las personas pues tengan cómo manejar de forma virtual sus ingresos. ¿Cuándo vamos a hacer el lanzamiento? Demos la palabra al director de transferencia otra vez. ¿Que tienen acá un micrófono? Los que van a el micrófono. Para que le demos acá, que nos explique cómo funciona gestor financiero, cuándo se lanza y en qué consiste. Nosotros ya estamos habilitando el sistema de información del gestor financiero. ¿Cómo funciona? Las personas ingresan a la plataforma, registran su cuenta bancaria o su billetera digital y sobre eso nosotros hacemos una validación y una vez está la validación, cuando hagamos la transferencia, nosotros esa plata le ingresará directamente a la cuenta. Estamos esperando, director, que la próxima semana lancemos el gestor financiero, lo ubiquemos en la página de Prosperidad y estamos con la fecha ya por definir. Muchísimas gracias a nuestro director de infraestructura, de transferencias monetarias. Continuamos con la pregunta que tiene que ver con infraestructura y hábitat a cargo de Winto. Bueno, habla con Jay en este momento. Se han mencionado los diferentes ejes, ya hablamos de las transferencias, del tema del acompañamiento familiar en los territorios y la infraestructura también ha sido muy importante. Cuando uno mira los territorios, encuentra obras que han cambiado el entorno de muchas comunidades. ¿Qué tipo de transformaciones se está dejando infraestructura social en estas zonas del país? Y quiero mencionar puntualmente el tema de los PAS, pues que se había lanzado años anteriores, el año anterior. ¿Cuántos se han podido colocar ya en marcha y cuántos faltarían por terminar de entregarse? Y finalizando este año, ¿cuántos habrán? Bien, como lo decíamos al principio, la política social y el componente que desarrolla prosperidad social alrededor de esa política social no consiste exclusivamente en las transferencias monetarias, sino en generar inclusión productiva de las familias más pobres y vulnerables y generar infraestructuras sociales al servicio de esas mismas comunidades. En el caso de infraestructura, hay dos grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con infraestructuras sociales como plazas de mercado, centros de acopio, centros de agrogestión, vías terciarias, esto que llamamos placahuellas, que es tan común y tan necesaria en zonas rurales, en la conectividad urbano-rural. También algunos temas de asfaltos para vías internas en las ciudades. En el gobierno del presidente Petro hemos gestionado 709 proyectos de infraestructura con una inversión de 1,8 billones de pesos. Estos proyectos, muchos están en obra, otros ya están terminados, otros están en proceso de inicio. Este fue uno de los, digamos, de los renglones de prosperidad social que más se vio afectado con los recortes debido a la estrechez fiscal por la no discusión en el Congreso de la República de una ley de financiamiento. En dos ocasiones, el presidente Petro, el ministro de Hacienda, llevaron al Congreso de la República dos leyes de financiamiento que permitieran buscar los recursos que permitieran desarrollar el plan de desarrollo y el programa del presidente Petro. Uno de los obstáculos más grandes que tuvimos fue precisamente que ni siquiera se llevó a la discusión ninguna de las dos leyes de financiamiento. Entonces nunca tuvimos leyes de financiamiento en el gobierno del presidente Petro. El presupuesto de prosperidad social en el año 2024 era cercano a los 12 billones de pesos. El presupuesto de prosperidad social en el año 2025 era de 5,8 billones de pesos, es decir, un recorte ostensible, menos del 50%, pero fue un recorte muy importante. Entonces, ¿dónde se sacrifica? Se sacrifican proyectos de infraestructura, se sacrifican proyectos de acompañamiento familiar. ¿Por qué?
porque lo que no se puede tocar es fundamentalmente el tema del ingreso mínimo llamado transferencias monetarias, porque ese es, y sin embargo tuvimos que hacer algunos ajustes en materia de transferencias monetarias con varias de las líneas de renta ciudadana. Con respecto a la infraestructura, como usted lo pregunta, estos proyectos que venimos desarrollando, que están andando, pues van a servir precisamente a las comunidades a mejorar sus conectividades, a mejorar sus espacios de comercialización, y en particular sobre los PAS, los puntos de abastecimiento solidario. Esto fue una idea muy importante de Prosperidad Social, pero lamentablemente su desarrollo fue lento. Cuando nosotros llegamos a Prosperidad Social, cuando el equipo que hoy lo dirige llegó a Prosperidad Social en julio de 2025, nos encontramos en que las obras estaban totalmente rezagadas, solamente había 5 obras andando. Nosotros lo que hicimos fue arrancar este proceso, ponerlo a andar antes del cierre del gobierno del presidente Petro, es decir, antes del 6 de agosto. Nuestro propósito es entregar terminados 50 puntos de abastecimiento solidario y 60 estarán todavía en obra con la expectativa de que sus obras se terminen antes del cierre de la vigencia 2026. Ya no estará el gobierno del presidente Petro, habrá otro gobierno, pero en este mismo año, en diciembre, esperamos que se terminen de entregar las obras de los otros 60 puntos de abastecimiento solidario. Ya hay varios terminados, hay 8 que ya están terminados. ¿Qué hemos hecho con respecto a los PAS? El PAS no es la infraestructura por sí sola. El PAS es una infraestructura orientada al fortalecimiento de la cadena productiva y la soberanía alimentaria. Entonces hemos conectado a los productores de alimentos de esa zona o de ese municipio con la economía popular y los comercializadores de alimentos, pero también con el tejido comunitario, público y privado que pueda ayudar a comprar esos alimentos. Entidades públicas, colegios, los que tienen el PAE, sistemas penitenciarios donde los hay, cárceles, programas de ayuda a adulto mayor en donde se lleva alimento diario a los abuelos y a las abuelas, de manera que esta infraestructura pública compre también esos productos de los puntos de abastecimiento solidario. Y el punto de abastecimiento solidario no funciona solo, se encadena una red de comercialización de alimentos, porque en la mayoría de las ciudades donde están los PAS también hay una plaza de mercado o hay una calle adaptada para el mercado. Entonces no es una plaza de mercado, es un punto que ayuda sobre todo al fomento asociativo para conectar productores con los consumidores a través de redes y a través de lo que nosotros llamamos pactos de gobernanza. Todos los PAS tienen un pacto de gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunidad y sus organizaciones se ponen de acuerdo en la manera como se va a cogestionar el desarrollo del punto de abastecimiento solidario. Porque unas personas estarán asegurando la producción que llegue al PAS, otras personas estarán en la administración propia de la infraestructura, que es seguridad, servicios públicos, limpieza, aseo, y otras estarán en el fomento de la comercialización. ¿Esto qué quiere decir? Que organizarán las ferias, los mercados campesinos, el Día del Padre. ¿Ya pasó el Día del Padre? El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. Actividades que se puedan realizar en el marco de esa infraestructura. Entonces, toda una comunidad y muchas organizaciones trabajando alrededor de eso. Ya tenemos varios pactos de gobernanza. No sé si nuestro jefe de infraestructura nos dice cuántos pactos de gobernanza tenemos. Director, tenemos los pactos de gobernanza de 11 PAS que ya están terminados. 11 PAS ya tienen pactos de gobernanza. Esos 11 PAS ya están terminados. Sí, señor. O sea, que ¿cómo se hace la transferencia de esa infraestructura? Hay que recordar que el predio sobre el que se construye lo ponen los alcaldes, las alcaldesas. Entonces, al alcalde obviamente hay que decirle, mire, está la infraestructura, pero aquí está el pacto de gobernanza. Ahora construya su plan de sostenibilidad. ¿Cómo va a hacer que esto funcione? Y en el marco de ese plan de sostenibilidad estará este pacto de gobernanza. Entonces ya tenemos 11 pactos de gobernanza para 11 PAS que pudiésemos entregar entonces a los alcaldes seguramente en estos próximos días. Una cosa es terminar la obra y otra cosa es entregarlo propiamente a la comunidad para su funcionamiento, y en eso estamos avanzando. Quizás hubiéramos podido ir más rápido, es posible que sí, pero lo que sí le puedo decir es que en este año le metimos el acelerador y este mismo año tenemos la expectativa de que 110 PAS sean entregados al país. Por lo menos al cierre del gobierno del presidente Petro, tenemos la tranquilidad de que 50 de ellos serán entregados con pactos de gobernanza a las alcaldías y por supuesto a los municipios. Es importante destacar también que en cuanto a infraestructura y hábitat gestionamos 709 proyectos entre intervenciones entregadas, proyectos vigentes y nuevas iniciativas entre el año 2022 y 2026, llegando así a 32 departamentos y 475 municipios. Continuamos con Winter, quien continúa con las preguntas en esta transmisión. Director, pues yo estaba analizando ese tema de los PAS y quiero pues adicionar también algo, y pues para poder entender la parte administrativa, ¿por qué es tan tedioso, tan demorado hacer un proyecto? Sí, o sea, porque a veces usted dice, le ponemos al acelerador. Entonces, inicialmente hablaron de 150, después se redujo, usted ya comentó las cifras que se van a entregar,
Y también, o sea, ¿por qué es tan demorado en Colombia hacer un proyecto para la comunidad? Y dos, ¿ustedes le van a hacer seguimiento o sea, lo que no queremos es que a la final los gobiernos locales, departamentales, según el pacto que se tenga, no vaya a quedar eso en veremos, o sea, no quede como ahí, usted Prosperidad Social lo entregó, pero eso queda ahí como que dando vueltas y no se lleva una gestión real de lo que se proyectó desde el inicio. Entonces, ¿ustedes le hacen seguimiento o solo entregan y ya el alcalde o la persona encargada de la gestión continúa con eso? Eso es muy importante, pues, para uno conocer, ¿no?, a profundidad cómo funciona todo el aparato, toda la parte pública. Sí, los proyectos de infraestructura tienen distintas etapas. Hay una etapa que a veces se vuelve demasiado engorrosa, que es la etapa que tiene que ver con los diseños. Los diseños dependen, por ejemplo, de estudios de suelo. Entonces, en los estudios de suelo nos encontramos con un montón de factores propios, digamos, de la geografía del terreno. Otros nos encontramos con temas de propiedad. Entonces, resulta que el bien es de la alcaldía, pero estaba entregado en un comodato que no se cerró, o lo tenían dispuesto para otra obra, o el POT. Entonces, el POT de la ciudad dice que en ese barrio no es un barrio para infraestructura de carácter alimentario. Muchísimos problemas. Y luego hay unas garantías, luego hay unas pólizas, unos permisos y unas licencias que son urbanísticas, otras licencias que son ambientales, las licencias también demoran. Entonces, donde hay alcaldías, y esto hay que decirlo con tranquilidad, donde hay alcaldías que le han metido el pecho a sacar adelante ese montón de documentos que requiere una obra de infraestructura, pues la cosa ha avanzado más. En donde las alcaldías también se han quedado un poquito más rezagadas en las tareas de los permisos, las curadurías, las licencias que se requieren para iniciar una obra, pues también ha sido mucho más difícil echarlo a andar. Ahora, esto porque la gente no lo entiende, ¿no? La gente supone que nosotros firmamos el convenio y Findeter sale a construir. No, es que el convenio incorporaba los estudios, los diseños y la obra. O sea que primero hay que hacer los estudios y saber qué tipo de PAS se puede construir. Acá, por ejemplo, se planteó con los PAS que se podían hacer obras más o menos iguales en todos los terrenos. Esto se llamaba ¿cómo? Diseños tipo. Diseños tipo, y se hacía una implantación, era el concepto que se utiliza. Y resulta que no es así, porque es que una cosa es la geografía y la realidad de Soacha, y otra cosa es la geografía o la realidad de Quibdó o de alguna ciudad en el Catatumbo. Las realidades son muy diferentes, los climas son diferentes, las aguas son diferentes, los suelos son totalmente diferentes. Entonces, esta idea, si bien fue importante porque estableció unos parámetros, pues cuando usted va ya a la obra, pues se encuentra que no es así. Por eso el convenio, y esto es importante aclararlo, no decía 150 PAS, decía hasta 150 PAS. ¿Esto qué quería decir? Que el máximo construido serían 150. ¿Pero de qué dependería ir hacia atrás o hacer menos? Pues de que cada uno tiene unos estudios y cada uno tiene un precio. Esto también es importante. Hay un precio estándar. Y ese precio estándar empieza a variar de acuerdo con las condiciones del terreno. Creo que el más alto, ¿cuál es el precio del PAS más alto que tenemos? Están alrededor de 5.000 y 6.000 millones de pesos los más costosos. Los más costosos están entre 5.000 y 6.000. Y hay otros que se pueden hacer con menos recursos, hay unos de 3.000 y pico millones. Entonces, ahí hay unos rangos, no es un precio, hay unos rangos entre 3.500, por decir algo, y 7.000 millones, por decir otro. Entonces, en ese rango se construyen las obras. Entonces, aquí juegan otros factores también, que es importante decirlo. La importancia de la obra en el territorio. ¿Le sirve o no le sirve al municipio el PAS? Bueno, donde es más importante porque no hay ningún sistema de gestión de la comercialización agroalimentaria, porque es un municipio en unas condiciones de mayor pobreza, porque hay un campesinado con mayores condiciones de vulnerabilidad que no tienen cómo llevar sus productos, etcétera. Ahí se hace la priorización para la construcción. Y hay otras donde realmente se podría omitir y se podrían hacer otras cosas. Entonces hemos, por ejemplo, hecho acuerdos. En vez de construir una infraestructura nueva, apoyemos infraestructuras ya existentes, metámonos a fortalecer, por ejemplo, plazas de mercado existentes. ¿Por qué? Porque es que la plaza de mercado es un lugar que la gente ya conoce, que la gente ya visita, que tiene años de hacer parte de la cadena de la comercialización de alimentos. Entonces, en muchas ciudades optamos por fortalecer plazas de mercado y no por construir infraestructura nueva. Y en otras, nos la jugamos por la infraestructura nueva de los puntos de abastecimiento solidario, allí donde hay más necesidad de fortalecer capacidades de los municipios en términos de un Estado que es capaz de construir infraestructura orientada a la reducción de brechas y a la inclusión productiva de comunidades históricamente excluidas. ¿Por qué se demoran? Por eso, porque hay que sacar licencias, permisos, estudios de suelo, y no todos tienen la misma velocidad, ni todos los estudios se hacen igual. Yo me encontré un caso, ahora que usted lo pregunta, le cuento la anécdota, que faltaba una licencia, y yo le fui y hablé con el alcalde, estamos parados por una licencia. Y me dice, no, pero ¿cómo así? Si eso ya estaba hace meses, la licencia. A ver, señor funcionario, le dijo ahí a alguien, la licencia. Y dijo, ya casi sale, alcalde. Yo le dije, ¿pero qué quiere decir ya casi sale? Bueno, pues le cuento que al final de la reunión apareció la licencia. Cosas de esas pasan.
porque la lentitud del Estado a veces hace que nos demoremos más de lo necesario, porque a alguien se le olvidó que tocaba ir a tramitar la licencia y la obra llevaba 3 meses esperando un documento que salió el día que yo fui a hablar con el alcalde y afortunadamente pues se resolvió. Muchísimas gracias, director. Y antes de continuar con la siguiente pregunta a cargo de Winter, nos continúan preguntando a través de nuestra caja de preguntas en Facebook por nuestra línea de WhatsApp. La repetimos, 318-806-7329, que la podemos también observar en la parte baja de esta transmisión, y pueden escribir a través del correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co. Así es, esto con Jay nuevamente. Jay te informa, preguntando sobre las donaciones, otra estrategia, otra gestión que ha realizado la entidad Prosperidad Social a través de los incautos CONAVIAN, ¿no?, que se entregaron para temas de emprendimiento y demás. Muchas veces la gente no ve cómo llega ese apoyo en especie a los territorios, cómo funciona ese proceso de donaciones y qué impacto ha tenido en las comunidades. Hay que aclarar aquí, Jay, a qué le llamamos donaciones. Donaciones es la transferencia del dominio de unos bienes muebles, la mayoría de ellos bienes fungibles. Esto, disculpen que me ponga tan técnico, pero hay que explicarlo claramente. Son bienes que se consumen con el uso. Entonces, la donación sucede de la DIAN hacia Prosperidad Social. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene una tarea, que es la de evitar que entre el contrabando al país. Entonces, cuando hay productos de contrabando, lo que hace la DIAN es que se la entrega esos bienes a Prosperidad Social. Y nosotros lo que hacemos es una transferencia en especie a las familias necesitadas. Y esto es importante anotarlo porque pareciera que la donación fuera de aquí a la gente. No, se llama donación porque nosotros lo recibimos a título gratuito. Es decir, nos cobran el bodegaje, nos cobran el transporte, nos cobran el cuidado, eso nos toca pagarlo, pero no nos están cobrando un peso por los bienes que la DIAN nos entrega. Lo que nos cuesta a nosotros es el cuidado, el transporte, la entrega de esos bienes. En eso consiste la donación. ¿Qué hacemos nosotros con esos bienes? Pues como nosotros tenemos como propósito en nuestra misionalidad resolver los problemas de las familias más necesitadas, entonces le entregamos en forma de transferencia en especie estos bienes a las familias que hacen parte de nuestros programas, inscribimos y vinculamos. ¿Qué hemos entregado, digamos, para contar algunos datos? Hemos entregado telas. Aquí está nuestro coordinador del grupo de donaciones, ahorita nos dará algunos detalles. Telas. Hemos entregado rollos de telas. ¿Cuántos rollos de telas hemos entregado? ¿A quién le entregamos los rollos de telas? No se lo entregamos a cualquier familia. Se lo entregamos a asociaciones, a mujeres comunitarias, a unidades productivas, a estas señoras o señores de la economía popular que tienen una pequeña sastrería con la que funciona el circuito económico de su familia. A ellas les entregamos telas, a asociaciones, a cooperativas, y ellos transforman esas telas en productos de vestir que luego sacan al mercado y entonces mejora la economía local. Hemos entregado alimentos que vienen unos por la DIAN y otros que vienen, por ejemplo, por compras directas que hace el Ministerio de Agricultura. El año pasado entregamos más de 8.000 toneladas de papa que se compraron al campesinado de forma directa en un periodo de sobreproducción, de excedentes de producción. Nos lo entregó a Prosperidad Social y nosotros lo convertimos transferencia alimentaria en el marco de nuestra política Alimentos para la Vida y lo llevamos a las familias pobres del país. Hemos entregado unos temas que llamamos kit de hogar. Kit de hogar es que tiene zapatos, tiene ropa, tiene utensilios de cocina, utensilios de aseo. Es un paquete variopinto porque depende de esa suma de carga general que hace la DIAN en una bolsa, nos la entrega a nosotros y nosotros la colocamos en los hogares. Vamos a preguntarle a nuestro director de transferencias cuántos rollos de tela entregamos y cuántos kits de hogar entregamos en este periodo. Director de transferencias, no, coordinador del grupo de donaciones. Bueno, director, es importante precisar que a través del grupo de coordinación interinstitucional y oferta social hemos atendido a más de 552.000 personas por un valor superior a los 136.000 millones, esto a través de las dos alianzas inicialmente de las que usted habla, que es con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero asimismo con el Ministerio de Agricultura, el año pasado, pues con la entrega de la papa, y este año con la entrega de cubetas de huevo por la sobreproducción que hubo en el departamento de Cundinamarca. Hemos entregado más de 3.700.000 huevos a beneficiarios, y es la manera como hemos podido atender. El 2025 fue el año en el que más se ha trabajado y claramente hay que anunciar que hemos atendido los 32 departamentos con más de 350 municipios atendidos. Hemos hecho alianzas con las diferentes direcciones que están presentes, con infraestructura para adecuar los PAS, con economía popular a través de la entrega de los rollos de tela o de diferentes insumos a las unidades productivas, con acompañamiento familiar en las diferentes comunidades con las que ellos trabajan y, por supuesto, con soberanía alimentaria, con la entrega de alimentos perecederos a las personas, incluyendo estas personas que han sido afectadas por las condiciones
que tienen que ver con afectaciones, por ejemplo, en la temporada de lluvias. Fuimos el primer grupo que pudimos desplazarnos para atender a estas comunidades muy vulnerables. Muy bien. Hay otro tema que no pusimos acá, pero es importante mencionarlo. Algunos de nuestros programas de soberanía alimentaria son programas de asistencia alimentaria, es decir, que llevamos alimentos, que llevamos mercados, que llevamos canastas alimentarias. Allí tenemos programas como Hambre Cero y también entregamos otro tipo de insumos, pero en materia de alimentos, ¿cuántos alimentos hemos entregado desde soberanía alimentaria? Damos la palabra a nuestra directora de soberanía alimentaria. Bueno, desde 2024 hemos atendido a más de 193.000 hogares con una inversión de más de 92.000 millones de pesos en diferentes departamentos del país. Esto ha sido una estrategia que contribuye como complementos alimentarios a familias vulnerables. Se hacen unas entregas de 3 canastas de alimentos, también con una ruta de acompañamiento donde se les da a las personas esa formación en hábitos de vida saludables, de mejores formas de alimentación. También estamos promoviendo, impulsando y esforzándonos en las compras públicas locales, que estas canastas de alimentos sean también conformadas con productos propios de la región. Con esto hacemos también una contribución al campesinado de las regiones, donde podemos hacer esta conformación de las canastas de alimentos con arroz de las regiones, con la panela, con frijoles, y con eso hacemos un aporte en doble vía: apoyo al campesinado que produce estos alimentos y la conformación de estas canastas con un complemento nutricional para las familias vulnerables. Sí. Pues muchísimas gracias a Galia, quien pues nos entregaba cifras importantes, y nosotros vamos a continuar con la intervención y las preguntas de nuestros creadores de contenido. Winto. Director, para hablar del tema de las donaciones, yo creo que algo mucho más allá de las donaciones, y es que yo pues, he tenido la oportunidad de viajar bastante Boyacá por muchos agricultores, campesinos que tienen sus cultivos de papa, inclusive también gracias a Dios hemos apoyado a familias que tengan sus propios viveros, bueno, todo lo que es de gallinas, pollos, y a ellos a veces se les dificulta cuando ellos van a vender el producto, ¿cierto? Y muchas veces dicen que el intermediario es el que encarece el producto. ¿Por qué? Porque allá se lo compran casi que regalado, o sea, muy barato lo que es la papa, o sea, todo lo que es la canasta, en sentido de verduras y eso. Entonces, analizando desde ese punto de vista, cuando ustedes van y compran o hacen las donaciones o hacen lo que es entrega de cubetas de huevos, etcétera, creo que esto ayuda mucho a que el agricultor o aquel pequeño campesino pues no se le pierda, porque a veces prefiere que se bote, o sea, a veces la cebolla cabezona, o sea, esto incide, pienso que a futuro, no sé, prosperidad social se irá a abarcar. Yo creo que este es el eje principal de prosperidad social en esa materia de donaciones. Creo que la parte de agricultura, la parte de comprar masivamente, o sea, más, esto ayudaría a que aquel campesino no quiebre, porque imagínense, va a invertir 5, 10 millones, un ejemplo, en lo que hace para la siembra y todo lo que los insumos y todo, y cuando van a vender le quieren comprar los intermediarios regalados. Entonces, al final, a uno se lo venden caro, porque los intermediarios lo van subiendo el precio cada vez que transportan, etcétera, etcétera. Y a la final esto es como un ciclo, ¿no?, de la economía. Entonces, a raíz de esas donaciones, pienso que si se puede ampliar, eso es como una sugerencia, ¿no?, que ojalá se ampliara por 10X. Yo creo que el impacto no solamente en lo rural, sino también en la parte de los barrios, porque es que uno en el barrio compra muchas veces la papa, el kilo de papa, el precio, yo inclusive cuando yo viajaba, para finalizar esa parte, me bajaba o preguntaba a los que estaban recogiendo la papa y ellos como tal se la compran muy barata. Entonces yo creo que en ese punto los felicito y ojalá que puedan crecer en esa gestión de poder seguir. Yo creo que donando en parte transferencias para eso sería muy bueno, pero buscar estrategias como el PAS, no sé si ustedes tengan injerencias más allá de que realmente el precio no se encarezca en el intermediario, que es lo importante. Sí, ahí es importante decir esto. A veces pareciera que la única regla de la producción fueran las reglas del mercado. Y claramente el campesino que produce alimentos lo hace con el objetivo de ponerlos en el mercado y venderlos bien. Entonces se volvió cultura en Colombia de que cuando habían excedentes de producción, se botaban. Aquí en Cundinamarca no sé quién no se acuerda de haber visto botar leche, litros de leche, papa. Bueno, ¿y cómo sucede eso en un país que tiene 5 millones de personas en pobreza monetaria extrema? Hoy, ¿no? Porque antes eran más. Eso no debería pasar. Lo que debería haber es una política sostenida de compra pública de excedentes alimentarios para redistribuirlos en familias necesitadas. Eso lo implementó este gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, de la ministra Marta Carvajalino. Primero compramos papa, 8.000 toneladas de papa, compró el Ministerio de Agricultura. Le entregó a Prosperidad 8.000 toneladas de papa que nosotros entregamos, todas las papas, a familias vulnerables por todo el país. Obviamente aprendimos cómo se hacía porque eso no lo hacíamos.
Entonces nos tocó aprender cómo se hacía. Aquí incluso habían voces que decían que cómo nos íbamos a poner a repartir papa, que eso podía producir una sobreindigestión por papa, bueno, intoxicación por papa. Entonces, bueno, pero al final la institucionalidad toda se volcó a hacer posible llevarle esa papa, 8.000 toneladas, que fueron compradas a precio comercial a los productores, más alto el precio, a los productores, y logramos llevarlo. Ahora estamos hablando, Diego habla de 3,5 millones. ¿Cuánto fue la cifra? Se me perdió. 3.7 millones. 3.7 millones de huevos, que eso pues no se entregan de a huevos, se entregan por... 2 cubetas por beneficiario. 2 cubetas por beneficiario. 3.300.000.000 de huevos, ¿cuántas cubetas son? ¿Sabemos? Sí, ya. Eso es como dividir por 30 más o menos. 124.000 cubetas. 124.000 cubetas de huevos. Se compran en el centro del país y se han llevado a familias vulnerables, incluso la hemos llevado hasta La Guajira, creo. Sí, señor. San Juan del Cesar y el Río Hacha. Hacia el norte. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la compra pública se convierta en un factor que le ayude al productor a no perder, como dice Winter, a no perder la producción. Si hay una sobreproducción y usted tiene que ir a venderlo a 0 pesos, pues no perdió la venta, que es como lo dicen. Perdió meses de trabajo, 1 año, hasta 2 años de trabajo. Entonces lo que hay es que proteger el trabajo. ¿Cómo protegemos el trabajo? Pues asegurando que haya compra pública y que haya redistribución gratuita, porque nosotros a esos huevos y esa leche se entrega gratuita. Acá dirá alguno, uy, pero cuando usted regala 8.000 toneladas de papa, ¿le baja el precio a la papa? No, estamos hablando de familias excluidas, 5 millones de familias excluidas que no hacen parte de la compra permanente en el Éxito o en Carulla, o perdón que mencione marcas, o en cualquiera de los almacenes de cadena o en la plaza de mercado. Es gente que está por fuera del circuito agroalimentario o del circuito de comercialización agroalimentaria a la que le llegan estos productos que antes, como lo explicó Galia, le llegaba una bolsa de comida al año. Nosotros lo llevamos a 3, que todavía no es suficiente. Y entonces ahora estamos llevando estas entregas o transferencias en especie de alimentos producto de esa sobredimensión de la producción. Ahora, ¿esto debería volverse sostenible? Yo creo que sí, porque es una manera de ayudar al productor campesino a que no pierda la producción y ayudar a la familia más necesitada, la familia en condición de pobreza monetaria extrema, a que tenga una ayudita más en su canasta agroalimentaria. Creo que ha sido una política exitosa, ha sido sumamente valiosa, y aunque no resuelve todos los problemas de la alimentación, porque en eso sí estamos de acuerdo que nadie se alimenta solo con papa, solo nosotros los de Boyacá, pero está claro que nadie vive solamente de la papa, pero sí es una ayuda para esa familia tener esos alimentos en la mesa. Muchísimas gracias, señor director, y continuamos con nuestros creadores de contenido, no sin antes recordarles que tenemos una línea gratuita desde teléfono fijo a nivel nacional, 018-1095-1100, para que las personas también hagan sus preguntas y sus aportes. Asimismo, para que continúen haciéndolo a través de nuestra caja de preguntas en nuestro Facebook Live. Uno de los siguientes ejes ha sido la economía popular, director, y prosperidad social, una iniciativa por parte de ustedes. Cuando hablamos de economía popular, muchas personas no tienen de todo claro qué significa y por qué es tan importante dentro de la política social del país. ¿Qué representa realmente esta apuesta para las familias en Colombia? Adicionando, pues, cuántas han sido beneficiadas, cuánto fue la inversión y demás. Bueno, primero algunos datos generales y luego le damos la palabra a nuestra directora de Economía Popular. Como hemos dicho desde el principio, la política social en la lucha contra la pobreza y la desigualdad tiene un factor decisivo, y es que la gente pueda producir más. Colombia ha aumentado su capacidad productiva y ha aumentado con ese mejoramiento de la capacidad productiva también el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, un incremento de 3,7% creo que es en el Producto Interno Bruto. Esto es muy importante. ¿Cómo se logra? Apoyando a la economía de base, apoyando no solo la economía campesina, sino a esas redes de la pequeña empresa, de las microempresas, de las cooperativas, de las asociaciones, que a nivel micro están desarrollando sus productos o desarrollando la comercialización o la producción de sus productos a nivel regional. Aquí estamos hablando de una concepción amplia de la economía popular. El plan de desarrollo del presidente Petro estableció una categoría de economía popular que en mi opinión es importante, pero es insuficiente, porque allí se refiere exclusivamente a esas pequeñas unidades aisladas que trabajan solas. Y resulta que nosotros hemos encontrado que la economía popular no solo trabaja sola, sino que son megacircuitos de intercambio de producción, intercambio de insumos, intercambio de productos ya fabricados, y entonces son grandes redes en las ciudades. Entonces, si usted mira la economía popular solo como la señora o el señor que tiene una máquina de coser y tiene una clínica de ropas en un barrio de Bogotá, en Usaquén, por ejemplo, y lo mira a él solo, desconectado de su propio circuito, pues está perdiendo la posibilidad de ver la cadena completa y la fuerza rizomática que tiene esa economía popular, que empieza por los puertos, que va a las ciudades,
que lleva los productos a barrios como el Policarpa o La Fragua, donde se compran telas, insumos productivos, y eso llega a otras ciudades de la ciudad donde se produce o donde se hacen los arreglos de la ropa, para poner ese ejemplo. Esa es la economía popular. ¿Qué hicimos nosotros? Dos cosas fundamentales. Uno, ayudar a mejorar la capacidad productiva de la economía popular con insumos productivos, con asistencia técnica, con formación. Y dos, ayudar a encadenar ese producto en un mercado local a través de circuitos económicos solidarios, a través de circuitos asociativos solidarios o a través del incremento de la asociatividad. Es decir, que esa economía popular se vincule a una cooperativa o a una asociación del territorio, del municipio o del departamento. Hemos ayudado a crear cooperativas multiactivas de segundo nivel de la economía popular en varias regiones del país, asociaciones de asociaciones o federaciones de asociaciones en clave de integrar. ¿Y por qué es lo importante aquí? Es integrar esa pequeña economía para que deje de verse aisladamente al pequeño vendedor de una tienda y ese vendedor de la tienda se articule al mercado agroalimentario de la ciudad. Esto ha sido tremendamente exitoso en varias regiones del país porque nos ha permitido conectar extremos que antes no se hablaban y que estaban en manos de intermediarios y que hoy conectan mejor las posibilidades de producción, de transformación, de comercialización y de consumo de los productos propios de la economía popular, que no son solo alimentos, que son textiles, que son zapatos, que son insumos para el hogar, que son ya alimentos procesados, etc. Entonces, para la cifra, vamos a darle la palabra a nuestra directora de Economía Popular, Marian Serrano. Sí, bueno, de manera inicial, contarles que durante el gobierno ha habido un aumento considerable de atención a la economía popular. Desde el 2022 hacia el 2026 hemos crecido no solo en recursos, sino en permanencia, con un bache relacionado con las leyes de financiamiento, que obviamente implica una disminución en la atención. Sin embargo, pasamos de atender procesos de economía popular en el 2022 a 15 departamentos a ya estar presente en los 32 departamentos, que esto es, digamos, un ejercicio en clave de ese fortalecimiento que ya lo enunciaba el director. Asimismo, durante el 2025 tuvimos una asignación presupuestal de 174.000 millones de pesos que en este momento estamos implementando y que esperamos llegar a 14.130.000 unidades productivas, tanto colectivas como individuales, conectando el ejercicio, no solo de las transferencias, por supuesto, hay unidades productivas que hacen parte de esos lugares que están siendo atendidos a través de las transferencias, sino de esos procesos colectivos y asociativos que están en los territorios y que potencian el desarrollo local. Para el 2026 estamos en trámite de contratación de alrededor de 97.000 millones de pesos, en donde esperamos completar para el cuatrienio la atención de 40.000 unidades productivas, tanto individuales como colectivas a nivel nacional. Y un tema a resaltar aquí es desde el 2025, a finales del año 2025, como estrategia de conectar esa economía local, iniciamos el proceso de realización de encuentros de economía popular a nivel nacional. A hoy hemos desarrollado 69 encuentros de economía popular, en donde hemos logrado consolidar en clave de diálogo e incluso de reconocimiento de la misma economía local, de unidades productivas que no se conocían en el territorio y que han generado conexiones para esa provisión de insumos o potenciar el ejercicio de transformación o comercialización de alrededor de 2.600 unidades productivas. Y un dato también muy importante, alrededor del 80% de la economía popular es encabezada por mujeres y mujeres cabezas de hogar. Esto es muy importante porque se ha visto, digamos, que es un escenario de encuentro, de visibilización, incluso en la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que son lideresas o que están a cargo de procesos de cuidado son mujeres. Entonces, tanto estos escenarios de visibilización, de diálogo entre las diferentes políticas que tenemos, personas que participan en lo que son sujetos de atención de soberanía alimentaria, de transferencias monetarias, permiten generar una política integral en el territorio en clave de que inclusión productiva para la paz. Yo quiero darle la palabra a la subdirectora de Inclusión Productiva porque acá hay uno de los principales éxitos del gobierno y es conectar transferencias monetarias con acción concreta y con acción colectiva de las comunidades. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue traer a personas que reciben transferencias monetarias e invitarlas a procesos asociativos. Estamos hablando 770.000 jefes de hogar, 80% de ellas mujeres, en renta ciudadana. 90% en renta ciudadana. Estamos hablando de 184.000 jóvenes. ¿Cuántos de ellas mujeres? ¿60? Casi el 60, 57% jóvenes estudiantes que hoy están vinculándose o tratando de vincularse a procesos asociativos. Hemos planteado incluso la posibilidad de desarrollar cooperativas desde las mismas universidades con una tarea que se llama Trayectorias de Vida, una línea de trabajo. Jóvenes y mujeres fundamentalmente. Ya con las personas mayores, pues ellos están fuera del sistema, digamos, ya están fuera del mundo del trabajo, ¿no? Proponer volver a contratar a una persona que trabajó toda la vida y que hoy recibe un bono pensional. Bueno, entonces, doctora Magnolia, ¿cuál ha sido el éxito concreto de la conexión entre la política de transferencias con la política de inclusión productiva? Bueno, muchas gracias, Eduardo.
Bueno, en esta etapa, con el enfoque que le hemos dado por parte de nuestro señor presidente Petro, nuestro director Mauricio, hemos volcado toda nuestra acción a fortalecer el tejido social en los territorios a partir de nuestros beneficiarios de los diferentes programas que ya mencionó nuestro director y a hacer ese énfasis en que nuestras beneficiarias fundamentalmente, mayoritariamente, son mujeres. Por ejemplo, en transferencias monetarias de adultos adultas mayores son el 71% de beneficiarias mujeres, y en este caso entonces lo que hemos hecho a partir de las direcciones técnicas de economía popular, acompañamiento familiar, que es el corazón para llegarle a las personas, a sus formas organizativas, a mirar qué es lo que tienen, porque hay experiencias maravillosas en los territorios de nuestras mujeres que reciben transferencias monetarias. Y esas mujeres, por ejemplo, se tiene todo un mapeo de organizaciones que tienen que ver con la productividad de experiencias propias de estas mujeres, también de jóvenes. Entonces estamos potenciando esas redes, organizando estas redes a partir de esos saberes y las experiencias de cada una de las personas que están recibiendo nuestros incentivos y nuestras transferencias. En ese sentido, entonces, el mensaje fundamental es que son millones de personas las que hoy tienen un beneficio, pero también esas millones de personas están aportándole a la economía popular, social, comunitaria, y es ahí donde está ese enfoque de la inclusión productiva para la paz. Y el mensaje es que es necesario ir fortaleciendo, garantizar esos nexos a nivel de las comunidades y avanzar en ese ciclo que nuestro director ha hecho mucho énfasis en términos de la producción, la comercialización y la posibilidad de que se abarate el consumo para nuestros potenciales y beneficiarios en todo el país, que como hemos dicho, estamos llegando a los 32 departamentos. Y uno de los éxitos fundamentales que además tenemos en nuestro gobierno es, como decía nuestro presidente, del escritorio al territorio. Y eso significa que la acción nuestra está coordinada permanentemente con las 35 gerencias regionales que tenemos, y eso implica un trabajo más cercano con las entidades territoriales, con sus alcaldes y alcaldesas, pero fundamentalmente con sus organizaciones. Uno de los ejemplos más claros que hoy se colocan acá son todas estas redes de organizaciones que hoy reciben los PAS junto con las autoridades locales, que además hay que hacer un énfasis, señor director, que esos PAS, los alcaldes no están solos, están también con una relación con entidades, porque estamos haciendo un trabajo interinstitucional con ICBF, con Minagricultura, y con Minigualdad, que tiene puntos de comida caliente en estos PAS. Entonces es un trabajo muy importante que va a redundar en la inclusión productiva para la paz, donde las mujeres son las que tienen un mayor potencial en el país. Bueno, solo un dato adicional para volver a nuestros compañeros allá en la otra sala. Hicimos 70 encuentros de economía, 70 encuentros populares de economías para la vida. 69. Y hay uno pendiente en Bajo Baudó. ¿Cuántas unidades productivas de cuántos municipios se vincularon a los encuentros populares de economías para la vida durante este primer semestre del año 2026? Las cifras exactas son 2.699 unidades productivas a nivel nacional y logramos vincular alrededor de 170 municipios con nodos en particular de la realización del encuentro. Es decir, estuvimos en 65 ciudades, en Bogotá hicimos alrededor de 4 encuentros de economía popular, dada pues, la dimensión de la ciudad, y en esos 65 ciudades o municipios principales de realización del encuentro articulamos alrededor de 170 municipios en cada representación de unidades productivas. Importante. Muchísimas gracias a Marian Serrano, nuestra directora de Economía Popular. Continuamos con nuestros compañeros creadores de contenido, con Wintor y Jay, ya para cerrar esta transmisión a través de nuestras redes principales. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron, que han estado comentando, a Prosperidad Social por tenernos en cuenta, a nosotros los creadores de contenido. Director, dos cosas puntuales. La primera es una pregunta que me están haciendo aquí, es si se anunció en días pasados una ayuda para los damnificados por el Frente Frío. ¿Qué se sabe de eso? ¿Se va a cancelar? ¿No se va a cancelar? ¿O cuándo? Bueno, todo eso. Y dos, director, tengo una experiencia que le quiero compartir rápidamente.
y ojalá que Prosperidad Social lo pueda tener en cuenta, ¿no? Porque hay que mirar la parte administrativa. El año pasado, el antepasado, gracias a Dios, se pudo ayudar por parte de nosotros, ayudar a más de 100 familias en todo el país. Una de esas particular me dejó una enseñanza enorme. En Argelia, Cauca, familias que son apicultores, o sea, lo que es la parte de cosechar la miel, todo eso, todo ese proceso que es bastante riguroso porque le tocaba ir a los panales, etcétera. Entonces, este hogar en específico le hacía falta una extractora de miel, pero bueno, eso no es el hecho va más allá. Resulta y pasa que si uno le puede enseñar a pescar, claramente le puede dar la vara, le puede dar la carnada, pero había algo importante y era que me decían en ese pueblo completo, la asociación, que no sabían cómo poder dar a conocer esos productos en la era digital. Y ahí me di cuenta, en la parte de la era digital, de que Colombia, o sea, me di cuenta que los agricultores, no todos, le hace falta la parte de los que son, inclusive en este caso específico la miel. Yo le decía, ¿y usted por qué no entra a la era digital y crea su contenido sobre cómo hace el proceso para poder dar a conocer la miel? Ella me decía, vienen personas de Bogotá, vienen personas de otros lados y me la compran barata. Y es miel netamente pura porque ella me mostró los videos cómo hacía el proceso. Entonces yo le decía, ¿y usted por qué no crea contenido mostrando y vendiendo en las redes sociales? Entonces, si Prosperidad Social crea un programa, no sé si lo tiene, no lo he visto, si lo tiene, genial, crea un programa director y toda la gerencia, donde no solamente puede apoyar en la economía popular, sino aquellas madres que son emprendedoras puedan dar a conocer sus productos en era digital. Hablamos en toda su expansión. Y en ese punto tuve la experiencia porque me tomé el caso de enseñarle y que ahora no solamente le vende a los que llegan a comprarle, sino ahora le vende en contraentrega a nivel nacional. Imagínense un litro de pura miel, o sea, mera miel, venderlo ya con extractora, lo vendí, ejemplo, al intermediario, un ejemplo, 30.000 o 40.000 pesos, un litro. Ahora, si lo vende directamente al que lo va a consumir, al cliente, ya lo puede venderlo a lo que está el precio comercial. Entonces, yo creo que se podría crear, de eso es una idea, no sé si se pueda, crear como capacitaciones. Yo sé que ustedes son expertos en eso, también tengo bastante conocimiento de cómo enseñar a esas madres cómo poder dar a conocer sus productos, no solamente ayudarles, dar el pescado, sino decirle, mire, así se vende el pescado. Y yo creo que el impacto en las familias va a ser grande. El año pasado, el antepasado, yo hice personalmente propio un evento donde estuvieron más de 2.500 familias. Y ellas decían, yo tengo una venta de ropita, pequeñita, una venta, pero no sabía que yo podía hacer contenido y vender mi producto. Yo pienso que sería un programa más que serviría, director. De igual manera, con mucho respeto siempre, admiro las labores de usted y ojalá se pueda implementar. Así es, acá hay una tarea que usted menciona que es sumamente clave, que es la de conectar los distintos extremos de la economía o de los distintos factores de la economía local. Lo más importante en materia de producción agroalimentaria no es solo producirla, sino tener la posibilidad de llevarlo directamente o a través del modelo asociativo a los mercados. Ya usted lo explicó con la miel. Hemos visitado a los mieleros, por ejemplo, en Morroa, en Sucre, y lamentablemente tienen dificultades, como usted lo mencionaba con el ejemplo que puso, con llevar esas mieles a otros mercados. En Arauca se produce cacao y se producen chocolates con un factor superior al 30% de cacao, pero resulta chocolates de mesa, ¿no? No los chocolates del regalo para el Día de la Madre o para el Día del, ¿cómo se llama el Día de la Madre? De amor y la amistad, del amor y la amistad, sino el chocolate de consumo de mesa. Chocolates de mesa con un factor de composición de cacao del 30%. Esto es absolutamente bueno y saludable y no logramos todavía generar las condiciones para que eso llegue. Por eso hemos impulsado una política de tiendas solidarias. Nuestra política de tiendas solidarias son 4.000 tenderos que ya son aliados nuestros que pronto empezarán a vender en el barrio directamente los productos que llegan de las organizaciones campesinas en una política de integración entre la producción y el mercado local. ¿Quién es el mercado local? No es solo la plaza de mercado, no solo es el Paz, es la tienda de barrio, es el tendero que además también está en una disputa por el territorio contra economías de plataforma que lo quiere sacar de ahí para apropiarse de ese nicho del mercado local. Por eso tenemos una política de tiendas solidarias que están dando. A veces hacemos alianzas, ahí preguntaba alguien por el chat, ¿qué pasó con Economías para el Cambio? Pues hicimos una alianza con una entidad pública que todavía no arranca y ahí va, y así es todo, ¿no? Ahí va, pero contrató otra, a Sosupro no la contratamos nosotros, la contrataron para operar para hacer la operación de Economías para el Cambio. Nosotros esperamos que cumplen y hemos hecho todas las mesas posibles, Marian, para acelerar esa política porque la gente tiene razón en preguntar. Sí, así es. El convenio efectivamente nosotros lo recibimos en un estado de
digamos, de tránsito, un poco de inquietud administrativa. Ya hemos logrado llegar a más de 4.500 unidades productivas identificadas y caracterizadas. De hecho, ya arrancamos el proceso de aprobación de planes de negocio, es decir, ya las cosas que han venido identificando en territorio. Arrancamos por Bogotá, ya hemos aprobado alrededor de 30, 40 planes de negocio y el lunes arrancamos a nivel nacional el proceso de validación y aprobación de alrededor de 1.000 planes de negocio. Es decir, encontramos el cuello de botella, ya lo hemos venido distensionando. Efectivamente, tuvimos unos inconvenientes administrativos y implementación que hemos venido solucionando y que esperamos poder finiquitar las entregas prontamente. Y acá yo quiero, antes de que nos vayamos también, contarle a Colombia que en el marco de nuestra política de inclusión productiva hemos atendido también con nacionales que por algunas razones fueron deportados a su país de origen. Y aquí hemos hecho una tarea con ellos a través de nuestra dirección de acompañamiento familiar para que se puedan incorporar al mercado del trabajo. Yo les voy a pedir el favor al equipo técnico que proyecten el enlace en donde los connacionales se pueden inscribir su hoja de vida. Hemos lanzado esta tarea que hemos llamado Tu País Te Conecta, con la cual esperamos que esos connacionales tengan un espacio para ofrecer ese saber, ese conocimiento, esa experiencia que tuvieron durante su tiempo de vivencia en otro país. Entonces, a través de nuestra dirección de acompañamiento familiar, doctora Elsa, ¿cuáles son los números, los datos? ¿Cuántos connacionales atendidos? ¿Cuántos recursos invertimos? ¿Y cuáles son los procesos asociativos que hemos impulsado con ellos? Gracias, director, por esa pregunta. La Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario de Prosperidad Social ha recibido a más de 14.000 connacionales retornados, ha acompañado 145 vuelos, y por supuesto de los países Estados Unidos, España, Chile, Ecuador y Panamá. Se han realizado no solamente las fases inicial de atención humanitaria, sino nos encontramos en la segunda fase de estabilización productiva. Ahí cuando el director menciona ese micrositio con el que se cuenta, que estamos viéndolo en la pantalla, el connacional que lo requiere ingresa y construye su perfil vocacional con inteligencia artificial. Llega entonces a la oferta pública en nuestro país porque tenemos un cúmulo de experiencia y le hemos hecho llamado no solamente a las entidades públicas, sino también a la empresa privada, para que crean en esa experiencia y vinculen a nuestros connacionales laboralmente. Pero de otra parte también se han identificado proyectos productivos, iniciativas que contribuyen con el desarrollo económico y social de nuestro país. Se han identificado alrededor de 10 iniciativas productivas y se encuentran participando estos connacionales de los talleres y de un diplomado que ha iniciado su implementación. Ellos participan de manera permanente con Prosperidad Social. Bueno, esos son nuestros resultados en la lucha contra la pobreza. Winter J, aquí trabajamos transferencias monetarias, inclusión productiva y desarrollo de infraestructuras sociales puesto al servicio de las comunidades, y por eso hoy podemos decir que el gobierno Petro le cumplió a Colombia en su política social y en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Director, para despedirnos y agradecido nuevamente con Prosperidad Social por la invitación, esta información, el dato que nos han preguntado últimamente mucho sobre la ayuda a los damnificados referente al Frente Frío. Había un boletín de prensa donde se comunicaba el apoyo y nos siguen preguntando pues estas familias que vivieron afectadas que cuándo se entregarían y los pagos pues que habían anunciado. Muchas gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros recibimos a través del Ministerio de Hacienda unos recursos para transferencias monetarias para ampliar la línea de emergencias de renta ciudadana en 8 departamentos, pero también recibimos recursos para la reactivación económica de unidades que fueron afectadas por el Frente Frío. Estos recursos ya están en procesos de contratación, se recibieron hace menos de un mes y sobre esa base empezamos los procesos propios contractuales. Rápidamente, en términos de la transferencia monetaria, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para llevar la línea de renta ciudadana? Estamos validando las fuentes de información de la unidad de gestión del riesgo. Una vez pase esa validación, que es para todo el Prosperidad Social, estaremos pensando que a finales o principios del otro mes empezaremos con la primera transferencia a esas comunidades. Entonces, esa es una tarea que tenemos. Los tiempos del Estado, bueno, esto es una realidad, ¿no? Pero los tiempos del Estado son más lentos que los tiempos de la realidad. Quisiéramos ir más rápido, pero entregar una transferencia monetaria implica un proceso de validación de las personas inscritas para que no terminemos entregándole recursos a personas que no lo necesitan, incluso a personas que ya fallecieron, como encontramos nosotros acá. Cuando llegamos encontramos casos de que se entregaban transferencias o ayudas
a personas que ya no existían. Entonces, esto es un proceso que requiere tiempo, que requiere coordinación interinstitucional, en este caso con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y también con las alcaldías municipales. Entonces, en ese trabajo hemos empezado ya y por la vía de economía popular trabajamos para que estas familias puedan reactivar esa pequeña economía campesina, esa pequeña economía popular que desarrollaban, pero que fue afectada, digamos, por la ola invernal. Es una respuesta inmediata a una circunstancia difícil de afectación que estamos moviendo. Nosotros no atendemos la emergencia, no nos corresponde atender sobre el tiempo de la emergencia, digamos, esa es sobre todo la tarea de la UNRG. Aún así, llevamos alimentos para la vida de forma inmediata. Fuimos la primera entidad que llegó con alimentos de nuestro programa Alimentos para la Vida a las zonas más afectadas. Lo hicimos a través de nuestras gerencias regionales en Córdoba, lo hicimos en Sucre, creo que también en Nariño, no recuerdo muy bien. ¿En dónde más? En Bolívar también lo hicimos, en Chocó. Entonces, allí donde estaba la crisis, llegamos con alimentos para atender de forma inmediata y ahora nos corresponde atender ya no la etapa de la emergencia, sino la etapa de la reactivación económica, de la economía familiar, de la economía campesina, de la economía comunitaria y pues darle herramientas a la gente para incorporarse al mundo del trabajo a través de transferencias monetarias. Eso era lo que teníamos para contarles a ustedes hoy a través de esta conversación entre nuestros directores y directoras, con Wintor, con Jay, para que el país conozca cómo el gobierno del presidente Petro, a través de Prosperidad Social y sus aliados, ha sacado adelante la política social de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la desigualdad y de la inclusión productiva en los territorios. Quedamos ahí en manos de Alejandra Herrera. Muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias. A Wintor y a Jay por habernos servido como ese canal a través de sus cientos de seguidores, porque ellos siempre pues han tenido información relevante y yo siempre he dicho, la información que entrega Prosperidad Social es información de servicio dada a todo nuestro público, a todos los beneficiarios de los diferentes programas. Seguimos cumpliendo con dignidad, cumplimos, como dice nuestro presidente Gustavo Petro. Hasta una próxima oportunidad y no se olvide de seguirnos, compartirnos y dar like en nuestras redes sociales. Como un último acto de cierre, recordar las líneas, nuestra línea nacional gratuita 018.000 951100 y para quienes tienen problemas con nuestro canal de WhatsApp, la línea fija aquí en la ciudad de Bogotá 601-369-1088. Hasta una próxima oportunidad. Cerca de 4 millones de personas salieron de la pobreza monetaria. Gracias a nuestra exitosa política social que ha colocado en su corazón a la niñez, de madres cuidadoras, abuelas y abuelos y a la juventud. Puedo decir que todo ha valido la pena. Ahora puedo pagar mi arriendo y mi mercadito. Ya tenemos un alivio. Ese fue nuestro mayor legado de dignidad y cumplimos. Gracias, Petro. Gracias, Petro. Gracias, Petro.